Hola, 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 bendiciones, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes aquí de nuevo y qué privilegio que nos da el Señor. Bienvenido, bienvenido a esta conexión de este video en vivo. Le agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de poder cumplir el ministerio, de poder cumplir el llamado. Gracias a Dios porque siempre que hacemos algo nuevo, pues Dios siempre nos sorprende y nos respalda, sobre todo cuando somos guiados por el Señor. Creo que se nos metió una abeja aquí en plena transmisión en vivo, y mi hija Laura está asustada. Ya no sabe que salió huyendo aquí. Espero que no venga aquí y que obedezca en el nombre de Jesús, que vamos a predicar la palabra del Señor. Bien, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Espero que no me distraiga mucho con esta abeja por ahí volando. Eh, pero vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Qué bueno que es conocer al Señor, qué privilegio servirle a Él. Y le damos las gracias. Por eso le quiero invitar para que oremos y para que compartamos estos 50 minutos deliciosos de la palabra de Dios, de testimonios, un tiempo de testimonios, un tiempo de milagros, un tiempo de edificarnos en la fe. Mientras que por ahí detrás de cámaras miran a ver cómo sacan la abeja que se nos metió aquí. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos, te adoramos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús, por habernos llamado a servirte, Señor, y por este privilegio, Señor, de poder compartir aquí con tu pueblo, Señor, la palabra de Dios, por empezar la obra, porque el que comenzó la obra la terminará, Señor. Gracias, Padre, danos sabiduría para predicar tu palabra, danos revelación, danos entendimiento, Señor, aquí en las Escrituras. Y permítenos en este viaje de 50 minutos disfrutar, Señor, este tiempo de fe, Señor, aquí en tu presencia, Señor. Te agradezco, Padre, la oportunidad y te pedimos que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros en sabiduría, en revelación, en entendimiento y en conocimiento, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, póngase cómodo. Por favor, siempre que le quiero pedir un favor, si en realidad usted quiere aprender de la palabra, mm, no solamente disponga de su tiempo, sino que prepárese, ¿sí? Hay un versículo en el Antiguo Testamento que me asombra y es para todos aquellos que queremos servirle al Señor. La Biblia dice, maldito todo aquel que hiciera negligentemente la obra del Señor. Así que creo que debemos ser bastante cuidadosos en hacer la obra del Señor y sobre todo en hacerla bien, en hacer las cosas para el Señor bien, en cumplirlas, en hacerlas de la forma correcta. Y por eso estamos aquí. Por eso yo le quiero pedir un favor a usted y es que cada vez que por aquí sigue la abejita por aquí de nuevo. Y disculpe las interrupciones, pero se nos atravesó una abeja en plena transmisión y mi hija está por ahí pegada del techo. Pero bueno. Entonces le decía, tenga siempre listo un lapicero, una libreta de apuntes, porque le aseguro que Dios le va a decir cosas que usted va a decir, uy, eso lo agarro para mi vida. Pero después usted va a decir, ¿y qué fue lo que el pastor dijo? ¿Qué fue lo que el hermano dijo? Entonces, bueno, así que por favor tenga listo su equipo allí para aprender la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la fe, la fe en acción y vamos a hablar necesariamente de lo que significa la confesión como base de nuestra fe. De que lo que usted confiesa es lo que usted cree, lo que usted cree es lo que recibe y que lo recibe y lo que recibe ese va a ser su testimonio de vida. Amén. Bueno, quiero saludarles en esta noche. Por aquí Byron Aguilar, bienvenido. Bernabé Rodríguez, bienvenido.
bueno, Víctor, Zaira, Sandrita, ya desde Miami, bendiciones. Aide Salinas, Jessica Herrera, bueno, gloria al Señor para María Dolly, Doris, allá en Antioquia, una hija espiritual, qué bendición que esté allí conectada. Bueno, el Señor es grande y maravilloso y la única forma, querido amigo, para que usted y yo recibamos del Señor es por nuestra fe. Pero sin fe dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Significa esto que usted puede ayunar, usted puede orar, usted debe ayunar, usted debe orar, usted debe ser santo porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero usted tiene que tener fe, ¿sí? Porque muchos tienen fe para salvación, pero nunca tuvieron fe para sanidad o nunca tuvieron fe para prosperidad. Y la fe es algo que usted y yo debemos desarrollar en nuestra vida. Dios nos entrega nuestra fe porque cada uno tiene una medida de fe que Dios nos entregó a cada uno pero esa medida de fe es como un granito de mostaza, como la semilla de un grano de mostaza que es muy similar a la cabeza de un alfiler en tamaño, en proporción, pero una vez que se siembra, crece y da fruto y llega a ser un árbol grande. Así que usted y yo necesitamos hacer crecer la fe que el Señor nos ha entregado. Entonces le decía que la fe es poner en práctica la palabra de Dios. Mire, muchos tendemos a perder la fe por intentos fallidos o atribuimos nuestro fracaso a Dios. Una vez que usted a lo mejor piensa que se movió en fe pero no lo hizo y usted se frustra porque no recibió el milagro que está pidiendo, la gente como que tiende a pensar, bueno, era la voluntad del Señor. Y resulta que podemos perdernos de muchísimas cosas, fracasar en nuestro caminar de fe porque usted y yo dejamos de actuar, ¿sí? Entonces, muchos milagros han ocurrido cuando ponemos la fe en acción, cuando usted y yo le ponemos en práctica. Así que la fe no es otra cosa sino que la palabra de Dios en práctica. Mm, es como el que le gusta la cocina. El que le gusta la cocina puede tener muchos libros de cocina, pero nunca va a decir yo sé hacer un plato hasta cuando metió la mano allá y despresó el pollo y partió las patatas, las papas, la cebolla y cuando hizo la mezcla y cuando lo puso a cocción y lo sirvió. Nunca va a poder decir que sabe hacer tal plato. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos hablar de la Biblia, podemos ver la Biblia, podemos enamorarnos de la Biblia, pero no va a pasar nada si usted y yo no ponemos esa Biblia en práctica. Y eso no es otra cosa sino la fe. Entonces le decía que la fe, yo le he hecho todos estos días y son cosas que yo debo recordarle y son frases que usted debe escribir de la palabra de Dios y escribirlas en sus notas para que usted se le graben. Porque yo le decía y le recuerdo que la fe sin obras está muerta. Le recuerdo también lo que la palabra de Dios dice, que, bueno, o más bien lo que Dios nos ha enseñado, que la fe no es algo que usted siente, la fe es algo que usted hace en determinada situación. También le decía que Dios nos enseñó a que los milagros no se esperan, ¿sí? Que Dios nos ha enseñado que los milagros se provocan, que es diferente. Entonces, usted y yo podemos aplicar lo que sabemos de la fe a todas las áreas de nuestra vida, obteniendo resultados asombrosos, maravillosos, porque la fe es la única forma para agradar a Dios. Dice el Señor que sin fe es imposible agradarme. Cuando a alguien no le agrada, significa que a usted le cae mal esa persona. Así que con incredulidad le caemos mal a Dios. Fíjese lo tremendo, lo que es parafraseando ese versículo, que sin fe es imposible agradarle a Él. Porque usted puede orar, usted puede ayunar, que debe hacerlo, pero si usted no tiene fe, usted va a ser completamente desagradable
ante los ojos del Señor. Y a Dios le gusta la gente que confía en Él. Le gusta, le atraen los crédulos, los creyentes. Le dijo el Señor a alguien, le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces la palabra creyente significa aquel que cree a ciegas lo que el Señor dice. Amén. Entonces le voy a poner un ejemplo de cómo estamos hablando de la fe en acción, de una serie de la fe, em, fe para provocar milagros, ¿sí? Hoy que es el martes estuvimos hablando de la fe en acción. Hoy continuamos con la fe en acción, también de que cuando usted pone en práctica la palabra de Dios, usted tiene que ver algún resultado de parte del Señor. Entonces, le voy a poner un ejemplo y le decía que es un tiempo de testimonio, es un tiempo de palabra. Escúcheme, hay un pastor en Corea, ¿sí? De hecho, es una de las iglesias más grandes del mundo, por no decir que es la más grande del mundo, una iglesia en Corea, de un pastor que en sus inicios fue muy pobre. Él a veces pasaba necesidades, a veces aguantaba hambre, tenía que ir a predicar a veredas lejanas con a pie porque no tenía para transporte ni para. Así que, y cómo este hombre recibiendo de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, ¿cómo es posible que en un lugar de gente muy pobre y muy necesitada se llegue a construir el templo más grande de todo el mundo? Así que necesitamos aprender de gente de fe. Mi amigo, péguesele a gente que le inyecte fe, gente que le inyecte caminar con Dios, creer en Dios. No, no con toda clase de creyentes se puede andar. La Biblia dice, andarán dos juntos sin que estén de acuerdo. Así que usted estará de acuerdo conmigo en que no todos los creyentes tienen fe y hay gente dentro de la iglesia, gente negativa, gente que su confesión es incorrecta. Entonces, por eso hoy necesitamos hablar de la fe en acción y hoy quiero que hagamos énfasis en la confesión correcta e incorrecta de nuestra fe. Así que le voy en esto usted se va a ver identificado porque yo sé que todos hemos fallado en esto. ¿M? Entonces le contaba aquel testimonio de aquel pastor coreano. Fíjese que este hombre logró construir el templo más grande del mundo, no por dinero, no, la gente piensa, no, es que esos predicadores tienen dinero y créanme que no es así. Hemos aprendido a desarrollar nuestra fe, que es diferente. Si usted, querido hermano en Cristo, aprende a desarrollar su fe, su vida nunca va a volver a ser la misma. Usted va a poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Así que le resumo el testimonio de este pastor que es maravilloso. Él se lanzó en un proyecto de fe gigantesco del cual no podían, era casi imposible, pero lo hicieron por pura fe. Y yo le puse el otro día un ejemplo, le puse un ejemplo y dibujé aquí dos montañas y en medio de las dos montañas un abismo, aquí una montaña, aquí la otra montaña, y en medio de las dos montañas había un abismo gigantesco, pero usted estaba en una de las montañas y tenía que llegar a la otra montaña. Pero ¿cómo lo hacía si había un abismo entre ellas? Entre usted y su milagro. Y decíamos que la fe es como lanzarse creyendo que hay un camino invisible que le va a sostener en el aire. ¿Sí? Y usted tiene la certeza de que Dios lo va a sostener y un camino que usted nunca ha visto, pero que Dios lo va a sostener para llegar a ese lado. Entonces la fe se la inventó Dios. De hecho, se la inventó Jesús. No solamente se la inventó, sino que la desarrolló, la moldeó y la hizo crecer y la llevó hasta su máxima expresión. Eso por lo menos es lo que dice la Biblia en el libro de Romanos, que dice, dice, puesto los ojos en Jesús, dice el autor
y dice el autor y consumador de la fe. Entonces, es asombroso lo que el Señor nos enseña acerca de la fe, lo que nos lleva a cosas tan asombrosas, tan poderosas y tan perfectas. Dice en su palabra, perdón, le dije Romanos, es en el libro de Hebreos, perdón, en el libro de los Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escúcheme bien, si usted quiere ver el milagro, yo no sé usted qué milagro el hermano Damaso dice, es el pastor David Chosik, claro que sí, en Corea del Sur. Em, dice, el Señor nos enseña que si usted y yo queremos ver un milagro, usted debe quitar los ojos de las circunstancias, de lo imposible y colocarlos en Jesús. Fíjese que este pastor David Yoguicho, bueno, no había dicho el nombre, pero bueno, ya mi hermano lo colocó aquí, mi hermano desde La Paz, Bolivia, que está conectado ahí todas las noches. Dice dice la palabra de Dios que, bueno, perdón, este hombre se lanzó a un proyecto de fe y en una ocasión, bueno, él tenía que pagar unas facturas mensuales por la construcción del templo y él se iba acercando la fecha donde él tenía que cubrir ese compromiso económico. Realmente eran $250,000. Él oró, él ayunó, él profetizó, él declaró que iba a ocurrir un milagro, pero fíjese que cuenta él que se iban acercando los días para aquel compromiso, se iban acercando más, se iban acercando aquellos días para que él pudiera cancelar aquel compromiso de $250,000 y él por todos los lados, él lo declaraba, lo hablaba, lo decía, oraba, pasaba noches en vela suplicando al Señor ver el milagro. Y sabe que ocurrió algo. Llegó, él siempre esperaba que a lo mejor alguien tocara la puerta y le llevara el dinero, no sé, que algo ocurriera, pero como él ocurría, no pasó. ¿Se ha sentido usted así en el día donde usted necesita ver un milagro de parte del Señor? Y llegó en la fecha, porque es que, y a los que les gusta el fútbol, es como en el minuto 90. Usted va perdiendo el partido, ¿sí? Minuto 89, ¿sí? Y todo va en contra, y usted durante 89 minutos usted esperó un gol para empatar el partido, pero resulta que nunca pasó en 89 minutos. Y en el minuto 90 viene el gol del empate y por consiguiente una oportunidad que usted tiene ahí. Pero entonces hay veces Dios llega en el minuto 90, pero Dios nunca llega tarde. El problema es que nosotros nos sentamos, nos ponemos cómodos y esperamos que Dios lo haga todo. Y resulta que Dios está sentado en el cielo mirando, esperar a ver usted qué hace. Y usted y yo no hacemos nada. Y la fe sin obras está muerta, querido hermano. Entonces, se llegó el día que este pastor tenía que cancelar el compromiso. Pero escúcheme bien, ¿de dónde este pastor sacaría, sin un solo dólar ahorrado, de dónde podría sacar $250,000? Solamente haga la cuenta de $250,000 al cambio de su moneda de su país. Reales en el Brasil, pesos bolivianos, pesos mexicanos o pesos colombianos, qué sé yo, desde donde usted esté, del país de donde usted esté, solamente imagínese $250,000, usted tiene que pagarlos hoy. Usted oró por más de un mes, usted ayunó, usted guerrió, usted profetizó, usted lloró, usted se arrodilló, pero no pasó nada. Entonces, ¿qué haría usted? Pues fíjese que se llegó el día que este pastor tenía que pagar esos $250,000 y no llegaron. Este hombre se levantó, tomó unos documentos de la iglesia, tomó sus documentos personales y se fue para el banco a solicitar un préstamo. Déjeme decirle que
Cuando llegó allá, pues, bueno, estuvo en espera unos minutos largos, eternos, y le dieron finalmente cita con el gerente. Y entonces el pastor le dice, eh, pues pide una cita con el gerente para solicitar un préstamo. Entonces le dijo, yo estoy construyendo esto, es un proyecto grande, tal, ¿sí? Así que el gerente le dijo, bueno, y el pastor dijo, yo solicito un préstamo de $250,000. El gerente dijo, oh, es un préstamo considerable, sí, es un préstamo grande. Entonces el pastor le dijo, mire, señor gerente, yo necesito que usted me haga el préstamo. Entonces el gerente le dijo, bueno, déjeme ver sus documentos, mira sus documentos. Entonces el gerente le dice, vamos a estudiarlo a ver si usted es viable para ese préstamo, ¿sí? Y le dice el pastor, ¿y como cuánto tiempo durará el estudio? Por ahí unos 20 días. El pastor se agarra la cabeza y dice, no, yo no puedo esperar tanto. Yo necesito, sí. Entonces, en otras palabras, le dijo no, porque pues él necesitaba el préstamo ese día. Escúcheme bien, por no caminar en fe, usted y yo nos perdemos muchos milagros. Escúcheme bien, un no por respuesta no significa un no definitivo de Dios. Y usted debe entender eso. No, no se debilite, no retroceda al primer obstáculo en cuanto a su fe. ¿Mm? Manténgase creyendo, manténgase confesando, pero ya él, por más de un mes el pastor estuvo esperando y el gerente le dice, ahora tiene que esperar 20 días más a ver si de pronto usted es viable para su préstamo. Sabe que el pastor ya iba a salir de la oficina angustiado, diciendo, yo creo que todos hemos estado en esa situación. Y entonces el pastor iba a salir cuando el pastor se devolvió y le dijo, vea, señor gerente, ¿sí? Yo pastoreo una iglesia de cientos de miles de personas y le dijo el pastor, yo podría hacer que en un solo día más de 30,000 personas quitaran la cuenta de la sucursal del banco donde están y todas se vinieran para esta sucursal de este banco. Usted se imagina solamente más de 30,000 clientes en un solo día o en una sola semana quizá. El gerente dijo, uy, ¿y yo qué tendría que hacer para eso? El pastor le dijo, necesito un préstamo de $250,000 hoy. Imagínese. ¿Sabe qué hace? ¿Sabe qué hizo el pastor? Perdón, el gerente. El gerente saca su chequera personal y le firmó un cheque de gerencia para cobrar el mismo día de la cuenta personal del gerente. Y el pastor salió con su milagro. Así que usted haya obtenido un no por respuesta no significa que Dios quiera que usted retroceda. A Dios no le gustan los cobardes, Dios le gusta la gente que persevere. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Usted recuerda a la mujer Sirofenicia? La Biblia dice que ella fue donde Jesús y se postró y le suplicó, Señor, mi hija está gravemente atormentada por un demonio y te suplico por ella. Y Jesús le dijo, no. Oiga, qué tremendo esto. Hay veces que Jesús nos ha dicho no y hemos seguido perseverando. Porque Jesús quería mirar y le gusta a la gente que se esfuerza, no los cobardes. Esta mujer pudo irse llorando y haberse perdido tremendo milagro. Y Jesús le dijo, es que yo fui solamente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aparte de eso le dice, además no está bien tomar el pan de los hijos y botárselo a los perrillos. Así que esta mujer, aparte, pues la insultó. Y esta mujer humildemente aceptó, pero le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de los hijos. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, wow, ni en Israel le ha hallado tanta fe. Mujer, ve en paz y recibe conforme tu fe conforme creíste te sea hecho. Pues mi amigo y mi hermano, si su creer es negativo,
así usted va a recibir. Por eso usted debe arriesgarse a hacer cosas que nunca ha hecho. ¿M? Bueno, bendición a los que se están conectando en esta noche, en este momento, pero estamos hablando de la fe, que la fe, mi amigo, hace y llama las cosas que no son como si fueran. Usted comienza a confesar cosas que usted no ve con sus ojos. Recuerde, escúcheme bien, si usted cree, se queja más del, por ejemplo, si usted es creyente, pero le tiene más miedo al coronavirus que fe en las promesas de la palabra del Señor, déjeme decirle, mi hermano, que sus ojos no están puestos en Jesús. Si usted conoce la Biblia, pero se asustó más por el dictamen médico, usted tampoco está creyendo en Jesús. En algún momento de su caminar con Cristo, usted quitó sus ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, y los colocó en el problema. Mire, yo recuerdo que, mire, usted y yo necesitamos fe absolutamente para todas las cosas. Lo que está ocurriendo en el mundo no es una catástrofe, en el mundo no se va a acabar con esto, escúcheme esto. Dios tiene planes maravillosos para su pueblo, pero Dios necesita gente que confíe en Él, Dios necesita gente que camine con Él, Dios necesita gente que crea en el Señor, pero yo le quiero decir algo, es fácil determinar si una persona está creyendo o si su creer es correcto por el modo de que habla. ¿Mm? Em, Oré yo por una mujer y me dice, pastor, ore por mí porque creo que tengo cáncer. Me dijo la mujer, ¿qué cree usted que yo debería hacer? ¿Orar? Yo le dije, no voy a orar por usted porque usted ya cree que tiene. Y muy seguramente después de que creyó, en unos meses le va a salir su dictamen. ¿Sí me comprende? Satanás mete cosas en su cabeza y la gente las confiesa con su boca y lo que usted cree con el corazón, usted lo termina confesando con la boca. Entonces, por eso le decía, siempre es posible saber si una persona está creyendo de forma correcta por lo que dice. Es fácil, usted hable con alguien 5 minutos, 10 minutos y usted sabrá qué clase de creyente es, por lo que habla, cómo se expresa, cómo dice. Entonces, pues a esta hermana le dije, hermana, no voy a orar por usted, porque usted ya está creyendo que, que, que tiene eso y pues muy seguramente lo va a tener. Entonces, mire, si yo le digo, bueno, hermana, vamos a orar para que eso no pase, créame que a lo mejor va a ser una oración que no va a pasar nada, ¿sí? Más la edifico yo a esa mujer con la palabra de Dios, con lo que le dije, ¿sabe que no voy a orar por usted? Usted ya lo confesó y muy seguramente después lo va a tener. Claro, por lo menos la puse a pensar de que lo que ella está hablando es una forma incorrecta. Mire, la Biblia dice que lo que el hombre, parafraseando, que lo que el hombre confiesa, eso es lo que va a tener. Así que podríamos colocar cientos y cientos de ejemplos de cómo la fe sin obras está muerta, de que si usted está creyendo, usted va a hacer algo. Mire, escúcheme bien, hace años, ¿sí? Usted puede aplicar absolutamente todas las cosas y las leyes que estamos aprendiendo de la fe, absolutamente para todas las áreas de su vida. ¿M? Entonces, por ejemplo, sí, yo le decía, el martes le puse el ejemplo de aquel pastor que compró el terreno para la iglesia y tenía que llevar cierta cantidad de dinero y no la tenía, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usted compra? Alguien me dirá cuando tengo dinero. Y cuando no tiene dinero, pues usted me dirá, pues no compro. Usted no necesita fe para comprar con dinero, ¿sí? Porque usted no necesita la fe si ya tiene el dinero. Pero Dios nos dejó un vaso, una herramienta maravillosa, pero nos la dejó en vasos de barro, ¿sí? A eso se refiere que usted y yo que somos de barro, que somos de carne y hueso, que estamos en este cuerpo de carne y hueso,
Dios nos dotó de una herramienta asombrosamente extraordinaria y es la fe. Por eso Jesús dijo, mas el justo por la fe vivirá y si retrocediera no agradará a mi alma. Entonces, en la Biblia nos muestra muchísimos ejemplos donde la fe está en acción, pero, pero la fe en acción tiene que ver mucho con su confesión. ¿Qué clase de cosas usted está creyendo, o mejor está confesando con su boca? Porque recuerda que Jesús dijo que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Em, por ejemplo, ¿sí? Aquí en mis notas había escrito, la mujer del flujo de sangre confesó con su boca lo que creyó con su corazón, y eso fue lo que recibió. Escúcheme, es fácil creer a las circunstancias, ¿sí? Mire, el pueblo de Israel, yo meditando mucho y Dios me hablaba mucho sobre David y cómo el pueblo de Israel, los soldados del ejército del pueblo de Israel representan al creyente normal. Pero mi pregunta es, ¿por qué ninguno de los soldados mató a Goliat, al gigante? Ni usted me dirá, pues porque ninguno era ungido, ¿sí? Pero es que la unción también es parte de eso. Usted no necesita que alguien venga y le derrame un frasco de aceite para que usted camine con el Señor. Usted ha sido tocado por el Señor, Dios le sacó del mundo, entonces ya usted aplica para recibir un milagro. ¿Mm? Alguien me decía, pastor, ayúdeme a tener fe. ¿Qué se necesita para tener fe? ¿Mm? Entonces, hay un versículo en la Biblia que me parece chistoso y cuando, y quiero que vaya un momento a Marcos 11 23 y 24. Para allá, y tome apuntes por favor, Marcos 11 23 y 24. Déjenme ver por aquí. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Mire lo que dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y plántate en el mar, o échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿qué se necesita para recibir un milagro de una dimensión gigantesca? Ser un cualquiera. Y suena chistoso, suena un poco medio vulgar eso, pero yo cuando predico de este tema, entonces, y comparto de este versículo, le digo a la gente, ¿qué se necesita para recibir un milagro? Ser un cualquiera. ¿Cómo así, pastor? No me insulte. A Jesús lo dijo, cualquiera que le dijera a este monte. O sea, cualquiera que creyere. ¿Mm? No se necesita estudiar 10 años de teología para recibir un milagro. Jesús es tan sencillo, dijo cualquiera que le dijera a este monte. Escúcheme bien, la mujer del flujo de sangre era una mujer inmunda según la ley. No podía ir al templo, no podía ir a las vigilias de oración, no podía ir a los congresos de alabanza, no podía ir a las campañas de milagros porque era inmunda, no podía acercarse al templo. Y esta mujer confesó con su boca. Dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, yo le puse el ejemplo, ¿sí? Si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana. A pesar de que había gastado todo en médicos, estaba en la ruina, estaba endeudada, le debía a todo el mundo, perdió su trabajo, muy seguramente perdió su hogar, perdió su esposo, ¿sí? Por esta enfermedad. Aparte, no salía porque estaba muy débil, estaba anémica. Así que las circunstancias le gritaban todos los días. Escúcheme bien, ¿sí? Dice Romanos, dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, y hablo para aquel creyente que le gusta ver noticias. Bueno, a mí me gusta de vez en cuando ver noticias, pero escúcheme bien, si lo primero que usted hace en el día es prender el televisor, oír el noticiero, llenarse de las cosas negativas en estos meses COVID, tantos muertos, tantos esto, la palabra que yo creo que más se ha pronunciado en este tiempo en todo el mundo es coronavirus o COVID, ¿sí? Pero para muchos creyentes parece que fue invalidada la palabra de Dios,
¿sí? Porque andan más asustados por las noticias que por lo que dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué dice las noticias? Que, que diariamente en Bogotá de 200 a 300 personas salen positivas con coronavirus. ¿Mm? Que de tantos, que casi 600 muertos en Colombia. ¿Mm? Y entonces, ¿sabe qué piensa la gente? La gente pensará, ¿será que yo soy el siguiente? ¿Será que el vecino que tosió en la cara me va a contagiar? ¿Será que me voy a morir? ¿Será que qué pasará con mi hogar? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Sí? Y tenemos más confianza en lo que dijo la noticia que en el Salmo 91, que en el Salmo 91 cuando Jesús dijo, 1000 y 10.000 caerán a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Mm? Dijo el Señor, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también le libraré, le glorificaré y le pondré muy en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Mm? Se nos olvida ese mismo salmo cuando dice, no temerás el terror nocturno, ni la pestilencia que ande en el día, ni la mortandad que en medio de la noche destruya. Entonces eh, le tenemos más miedo a lo que dicen los médicos que a lo que dice la palabra del Señor. Le tenemos más miedo a las noticias. Mire, se están perdiendo el empleo. ¿M? ¿Sabe que hoy hablaba con un hermano de la iglesia donde trabaja en una multinacional? Yo creo que él me está viendo por allí. Em, Echaron más de 300 empleados. Había amenazas de que lo podían sacar a él también. Y él angustiado, pues oramos al Señor, le ministramos fe. ¿Y sabe qué ha pasado hoy? No solamente conservó el empleo, sino que tiene 2 empleos más, trabajando para 2 empresas más en este tiempo. Escúcheme, usted y yo debemos creer más en la palabra que lo que las circunstancias digan. Las circunstancias dicen que estás asustado, que no, pero entonces, pero ¿sabes por qué estás más temeroso que creyente? Porque em, así como la Biblia viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿y qué? Yo te pregunto, ¿y qué es lo contrario a la fe? Alguien me dirá la incredulidad. Entonces, y recuerde que yo les enseñé un principio que se llama el principio del doble filo, y es leer la Biblia por los 2 sentidos. Si por un sentido dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿cómo dirá por el otro sentido? Si no escucha la palabra, mire, si usted no escucha la palabra de Dios, usted va a escuchar otra cosa. Si usted no escucha la palabra, usted va a escuchar las noticias. A esta hora, mire, nosotros estamos a la misma hora cuando sale noticiero nacional en todo el país. ¿Sí? Y si usted apaga la prédica y prende las noticias, muertes, robos, desempleos, saqueos, mm, hambre, la gente pidiendo ayudas, pero eso fue lo que le pasó a los hijos de Israel, que los hijos de Israel escucharon la voz del gigante por 40 días. ¿Qué les dice al gigante? Los voy a matar, los voy a destruir, ustedes no se van a levantar, ustedes van a ser mis siervos, nuestros siervos, y nosotros los vamos a gobernar. Entonces, mire, cuando usted no escucha la palabra de Dios, usted va, perdón, usted va a escuchar un pensamiento negativo. No tengo, no puedo, no hay, no se puede, es imposible. Y usted escucha esos pensamientos todos los días. Usted escucha noticias, desempleo, y usted va a pensar, el próximo voy a ser yo. ¿Sí me entiende? Y usted escucha tan malas noticias, pero usted las escucha en la mente y usted termina creyéndolas con su corazón. Ahora, ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia de David con los otros creyentes? Que David durante 40 días no escuchó lo que el gigante decía, ¿sí? Porque David estaba fuera del campamento, pero escúcheme bien, cuando David llega al campamento del ejército hebreo, inmediatamente comenzó a escuchar lo que el gigante decía.
Pero escúcheme bien, ¿cuál fue la diferencia? Que David reaccionó. Entonces, cuando usted escucha un pensamiento negativo, pero usted no lo rechaza en voz alta con la palabra, por eso la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y yo espero que usted me esté entendiendo en esta noche. Yo espero que usted esté siendo ministrado porque el Señor está hablando a nuestra vida. Escúcheme bien, si su confesión es incorrecta, su creer es incorrecto. Si su creer es incorrecto, su manera de pensar es incorrecta. Y si su forma de pensar es incorrecta, su mente no ha sido renovada. Entonces, la gente que ve más noticias están amoldeados al mundo. Y Jesús dijo allí en Romanos, dijo, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. Mire, no se conforme a lo que la noticia dice, no se conforme a lo malo que están diciendo, el desempleo, cuarentena alargada, hambre, no va a haber prima. Escúcheme, ¿acaso es que usted vive de la prima? ¿Acaso es que usted vive de su salario? ¿Acaso es que no, usted vive de Dios? Dios sustentó a su pueblo 40 años en el desierto y nunca les faltó nada. Dios nunca les falló y Dios tampoco le va a fallar a usted. Pero si usted no cree, entonces usted va a creer lo que, usted va a recibir lo que cree. Entonces, aún en tiempos del COVID, usted puede ver milagros sorprendentes en su vida, querido hermano. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Dios sigue abriendo puertas. Dios sigue dando ideas revolucionarias para empresas nuevas. Dios sigue trayendo recursos. El Señor dijo, mía es la plata y mío es el oro y toda su plenitud. Escúcheme bien esto. El Señor es asombrosamente maravilloso. Em, hace un tiempo yo le pedí a Dios un carro. Cuando le pedía a Dios el carro no tenía plata. Bueno, de hecho, el primer carro que tuve lo quise mucho, pero Dios me dijo algo. Y el Señor me dijo, vas a cambiar de carro. Pues yo no necesitaba cambiar de carro, yo amaba el carro que tenía. Pero le dije, bueno, Dios, si esto es tuyo, tráeme el comprador. Hermano, a los 15 días vendí el carro. Debía algo de dinero, no era mucho, pero cuando me di cuenta me había gastado más de 1 millón de pesos. Para evitar siguiendo gastándome el dinero del otro carro, presté el dinero que tenía. Y esa persona jamás en la vida me lo pagó. Entonces, terminé peor de lo que estaba antes. Por lo menos antes tenía carro. Viejito, barato, pero era mi carro. Pero ahora estaba con un amigo que nunca me pagó el dinero, sin carro y amargado. ¿Cómo cree usted que yo debería estar? Hermano, pedí a Dios durante 6 meses el dinero para el nuevo carro, o para la cuota inicial, o para el enganche, como dicen en México. Nunca obtuve ese dinero, nunca lo tuve, nunca llegó. Y entonces andaba en bus, se me complicaba porque para ser un predicador necesitas tener carro. Y em, ya Dios me había dicho que los milagros no se esperaban, sino que los milagros se provocaban. Y yo pensaba, pero ¿cómo es esto de que se provocan, Señor? Mire, un día llegué hasta el punto de que estaba desesperado sin carro. Tomé un dinero que tenía, me fui para la iglesia. eh, yo recuerdo que casi ni siquiera, no recuerdo ni siquiera lo que el pastor predicó. Yo estaba solamente esperando el momento de la ofrenda para ofrendar allí. Yo quería hacer un pacto con Dios. Y lo que tenía era lo único que tenía para mercado, para todo, no tenía nada más dinero. Entonces tomé ese dinero, lo levanté al cielo y oré a mi Dios y le dije, Señor, yo voy a comprar un carro, Señor. No sé qué tú vas a hacer, pero tú me dijiste, acuérdate, Señor, que tú me dijiste que los milagros no se esperan, sino que los milagros se provocan.
con esta ofrenda, Señor, voy a sellar esta petición que te hice porque voy a comprar un carro sin dinero. Porque Isaías 50, yo le dije al Señor, acuérdate, Señor, que Isaías 55 dice que a los que no tienen dinero vengan y compren sin dinero y sin precio. Hermano, metí mi ofrenda, me quedé sin nada y yo le estaba diciendo a la gente, oye, estoy comprando carro, oye, estoy comprando carro, amigo, estoy comprando carro. Entonces la gente pensaba que yo tenía dinero, porque la confesión activa nuestra fe. Yo no tenía dinero, pero yo le decía a todo el mundo, estoy comprando carro, voy a comprar carro, necesito un carro, estoy buscando un carro para comprar. Así que una amiga me dijo, Sabú, mi esposo está vendiendo un carro, ¿por qué no va y lo mira? Y yo le había pedido a Dios un carro. Yo le decía, Señor, yo quiero un carro blanco, que tenga rines de lujo, que tenga vidrios eléctricos, que tenga bloqueo central, que el baúl se abra desde adentro, que tenga alarma, que tenga luces de strober, ¿sí? Y bueno, yo no pedí una marca específica, yo solamente pedí un carro y cuando después de que yo le dije a mucha gente que estaba comprando carro, me fui donde me dijeron del carro, yo llamé al señor, le dije voy a mirar el carro, yo no lo conocía. ¿Sabe cuál fue mi sorpresa cuando yo llegué a mirar ese carro? Que el carro era blanco, con rines de lujo, con vidrios eléctricos, con bloqueo central, con luces de strober, el baúl se abra desde adentro. Bueno, tenía exactamente como yo lo pedí. Este carro que vi era marca Hyundai o Hyundai. Y solamente había un pequeño problema. A mí el carro me fascinó, dije, Dios mío, en mi mente decía, este es el carro que yo pedí al Señor, pero solamente había un pequeño problema. Y usted me dirá, ¿cuál, pastor? Que yo no tenía dinero. El carro me costaba cerca de $4,000, del cual no tenía ni siquiera un solo dólar. Lo último que tenía se lo había ofrendado a Dios el día anterior, el domingo anterior en la iglesia. Y yo le dije al Señor, yo le dije, Señor, usted me dijo que caminara por fe, no por vista. Mis ojos no veían dinero. Solamente estaba aferrado a una promesa, ¿sí? O a muchas de la Biblia, y una de ellas dice, em, pídeme y te daré por herencia las naciones. Otra dice, y todo lo que le pidieres al Padre en el nombre del Hijo, creyendo, escúcheme lo que dice, creyendo lo recibiréis. Yo todavía estaba diciendo, Dios, para mí era una locura estar negociando un carro sin dinero, querido amigo. Pero la fe es así. Así son los milagros. Yo le pregunté absolutamente de todo a este caballero porque me daba miedo llegar al momento del precio. Pero ya no había nada más de qué preguntar. Yo creo que le pregunté hasta de la marca de la pintura del carro. Cuando le pregunté el precio, yo recuerdo que yo le dije, listo, se lo compro. Así que el carro me costaba cerca de $4,000. Pero yo le dije a aquel hombre por fe, le dije, hagamos una cosa, esta semana le voy a dar $1,000,000. Le dije yo al hombre, en 15 días le voy a dar 4 millones más y el resto se lo doy a 6 meses. Y el hombre soltó la risa. Me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Si es que yo necesito el carro es para pagar una deuda y necesito es así, de contado. Aquí en Colombia decimos, pues, o se dice chan con chan, así, todo el dinero de una, del cual yo no tenía nada. Entonces cuando me dijo no, me acordé la mujer sirofenicia, que Jesús le dijo no, porque yo fui enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire, yo iba a levantarme e irme, pero algo me hizo retroceder. Porque es que ese hombre no sabía que estaba andando en el carro que ya Dios me había entregado a mí. Y Dios me llevó a algo extremo de confianza, de creer en lo sobrenatural de Dios, pero yo no sabía cómo, mire, hay veces usted y yo no sabemos cómo arrebatar los milagros y los perdemos ya con el milagro en la mano. Así que yo recuerdo que yo le dije a este hombre, primero pues ya me había dicho que no, yo no tenía más dinero,
Entonces recordé que yo, pues, mm, trabajé en muebles muchos años. Y cuando me dice que no, yo le dije, bueno, le propongo otro negocio. Me dijo, cuénteme. Le dije, yo le tengo, le dije, yo le tengo le doy 1 millón de pesos esta semana, le doy 4 millones más en 20 días y le doy el resto de muebles para su casa nuevos. Le doy sala, le doy comedor, le doy alcoba, le doy, bueno. Y este hombre los ojos se le alumbraron, me dijo, ¿sabe qué me gusta eso? Y yo le voy a decir algo. Duré una semana para conseguir el 1 millón de pesos y nunca lo pude conseguir. Yo le dije, en una semana le doy 1 millón de pesos para pisar el negocio. Me dijo, listo. Y los muebles. Toqué puertas con mis padres, con mis familiares, con mis hermanos en Cristo. A muchos les pedí prestados 1 millón de pesos. Nadie tenía el 1 millón de pesos. O si lo tenían, pues nadie me quiso prestar. Entonces se llegó el mismo día que se cumplía la semana porque yo le dije a aquel hombre, esta semana le abono 1 millón de pesos. Se llegaron los 8 días y yo me levanté y no tenía nada. Me arrodillé y adoré a Dios y le dije, Señor, yo no sé, pero estoy caminando por fe y yo sé que tú no me vas a dejar en vergüenza. En esas terminé de orar y me entró una llamada. Cuando me entra la llamada era una pastora amiga mía que estimo mucho, la pastora Lucía Leal Gómez, así que entonces yo le estaba contando, Sabú, ¿cómo estás? Me dijo la pastora. Le dije, bien, pastora, estamos aquí, bien, confiando en el Señor. Y me dijo, ¿qué andas haciendo? Le dije, pues fíjate que hoy hice un negocio, pero Dios sabe que fue solamente por conversar. Hoy tengo que dar 1 millón de pesos y no lo tengo. Se quedó callada por el teléfono y me dijo, Sabú, ¿sabes qué? Yo tengo el 1 millón de pesos y te lo puedo prestar, pero me lo devuelves en 15 días porque hice un negocio de un apartamento y tengo que dar otro dinero. Y si no doy otro dinero, pierdo lo que ya di. Así que yo no le podía quedar mal a ella. Y yo decía, ¿y en 15 días de dónde saco el 1 millón de pesos para darle a la pastora? No tengo de dónde, no tengo nada. Listo, pastora, en 15 días te devuelvo el 1 millón de pesos. Y yo por dentro decía, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, escúcheme bien. El que quiere ver cosas que nunca ha visto, tendrá que hacer cosas que nunca ha hecho. O sea que a los 15 días, a los 20 días que yo le dije que le daba los 4 más, ya había pasado una semana, eran 15, entonces no solamente tenía que dar los 4 del señor del carro, sino el 1 millón de pesos para mi amiga la pastora. Y yo no tenía de dónde. Me invitaron a predicar a la ciudad de Barranquilla, aquí en Colombia, y Dios me sorprendió, pues me dieron una ofrenda de 4 millones de pesos. Total, llegué, bueno, yo ya tenía el carro, bueno, mire, yo pasaba con mi esposa en bus, en colectivo y con mis hijas y yo les decía, porque la fe llama las cosas que no son como si fueran yo. Pasábamos y el carro estaba al frente, yo le dije, le decía a mi esposa, mi amor, mira ese carro que está allá, ese carro es nuestro, Dios nos lo entregó. Y mi esposa, tan bonito, no puedo creerlo. Y yo hablaba por fe. Así que aquel hombre me dice, hable con mi esposa y dele a ver qué muebles quiere. Mire, yo le voy a decir algo. Yo no tuve que darle un solo peso más en efectivo porque la esposa me pidió sala, me pidió comedor, que yo comencé a hacer todo eso. Yo sabía fabricar las alcobas y en menos de 6 meses Dios me dio para pagar un carro de más de $4.000. Cuando tú confías en el Señor, las cosas no salen como piensas, las cosas al final te van a salir mejor, porque el Señor está buscando gente que camine por fe, gente que confíe en el Señor, gente que se disponga para la confianza poderosa en el Señor. Escúcheme, y este milagro abrió mis ojos, he visto muchas cosas en mi vida cuando cuando llegaba el momento para ir a predicar, me tenía que dejar el dinero de la renta en la casa, tenía que dejar el dinero para el mercado, tenía que dejar el dinero para los servicios, dinero en efectivo para cosas que se presentaran, tenía que juntar el dinero del pasaje para irme a predicar. Y quiere que le diga algo, muchas veces no había. Pero, ¿cómo hacemos? Dios por un lado me dice, vete y predica mi palabra,
y por otro lado no había cómo ir a aquellas ciudades. Nosotros por fe, nosotros guardábamos la ropa en la maleta, listábamos la maleta y decíamos, "Señor", ¿y sabe qué? Mire, Dios me ha sorprendido tanto. De repente en ocasiones me entraba una llamada y me decía, pastor o hermano Sabú, Dios me dice que le envíe esto. ¿Cuántas veces Dios ha sustentado el ministerio de pronto por gente como ustedes? ¿Mm? Cuando hay gente que me ha dicho, Sabú, no sé, pero Dios me puso en el corazón que haga esto contigo. Y a veces era exacto lo que necesitábamos para un pasaje, para un boleto, para viajar a otra ciudad, llevar la palabra del Señor. Em, Quiero ampliar este tema porque quiero hablar de milagros económicos, de provisión milagrosa financiera, em, de fe para finanzas. Quiero hablar también de fe para sanidad. Quiero hablar de fe para, bueno, en varias áreas la quiero enfocar más. Creo que es un tema que no se puede tomar a la ligera. Es un tema que edifica nuestra vida y cuando usted y yo caminamos en fe, nuestra vida nunca más vuelve a ser la misma. Quiero darle las gracias en esta noche por estar atentos a esta palabra. Quiero que la ponga en práctica. Recuerde que sin fe es imposible agradarle a Dios. Dios le desagradan los que desconfían en Él, los que se quejan. Y es fácil saber qué clase de creer es el suyo, si es el correcto o el incorrecto por lo que usted habla. Cuando usted habla en fe, eso lo va a llevar a nuevas dimensiones. Cuando usted habla palabra, usted habla milagros, entonces usted va a bloquear la incredulidad. Cuando usted se queda callado, los pensamientos le van a abrumar de incredulidad, de tristeza, de depresión, de escasez. Y usted le va a pasar lo de los soldados hebreos. Terminaron creyendo el discurso que Goliat les gritó durante 40 días y ellos lo creyeron. Si usted escucha pensamientos y no responde con su boca, la palabra de Dios terminará creyendo lo que escucha. Y así va a ser su vida. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, por edificarnos en la fe. Queremos seguir con más testimonios de fe, de confianza y de tu poder maravilloso, Señor. Así que te bendecimos y te damos las gracias, Señor. Pedimos, Señor, que tu pueblo crea, que tu pueblo reciba, que tu pueblo se mueva por la fe, que tu pueblo deje de confiar más en los noticieros que en tu palabra, Señor. Creo que en esto tu pueblo ha pecado contra Dios, porque han creído más en el coronavirus, Señor, que en las promesas del Dios eterno. Te doy las gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por esta noche te damos las gracias por permitirnos compartir tu palabra. Amén, Señor, y amén. Mi amigo, mi hermano, tenga excelente noche. Dios mediante les espero mañana, si Dios nos permite, para un nuevo tema maravilloso de esta serie de la fe. Chao, chao, que tengan linda noche.